La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 18. El Espíritu Santo enviando a hombres a líneas definidas de trabajo. Leemos en Hechos 13, 2 al 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Es evidente de este pasaje que el Espíritu Santo llama a los hombres en líneas definidas de trabajo y los envía al trabajo. Él no solo llama a hombres de una manera general para el trabajo cristiano, selecciona los trabajos y los señala. Muchos preguntan hoy y muchos otros deberían preguntar: ¿iré a China, a África o a la India? Solo hay una persona que puede resolver correctamente esa pregunta para usted, y esa persona es el Espíritu Santo. No puedes resolver la pregunta por ti mismo, mucho menos cualquier otro hombre puede resolverla correctamente para ti. No todo cristiano está llamado a ir a China, no todo cristiano está llamado a ir a África. No todos los cristianos están llamados a ir a un campo extranjero. Solo Dios sabe si Él te desea en alguno de estos lugares, pero Él está dispuesto a mostrártelo. En un día como el que vivimos, cuando hay tal necesidad de los hombres adecuados y las mujeres adecuadas para el campo extranjero, todo cristiano joven, sano e intelectualmente competente, tanto hombres como mujeres, definitivamente deben ofrecerse a Dios para un campo extranjero y preguntarle si Él quiere que se vayan. Pero no deben ir hasta que Él, por su Espíritu Santo, lo aclare. La gran necesidad en todas las líneas de la obra cristiana de hoy son los hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo llama y envía. Tenemos muchos hombres y mujeres a quienes los hombres han llamado y enviado. Tenemos muchos hombres y mujeres que se han llamado por sí mismos, porque hay muchos hoy que se oponen enérgicamente a ser enviados por hombres, por cualquier organización de cualquier tipo, pero de hecho son los que están inmensamente peor, enviados por ellos mismos y no por Dios. ¿Cómo llama el Espíritu Santo? El pasaje que tenemos ante nosotros no nos dice cómo el Espíritu Santo habló al grupo de profetas y maestros de Antioquía diciéndoles que se separaran a Bernabé y a Saulo de la obra a la que los había llamado. Es de suponer que guarda silencio deliberadamente sobre este punto. Posiblemente guarde silencio sobre este punto, no sea que pensemos que el Espíritu Santo debe llamar siempre precisamente de la misma manera. No hay nada en absoluto que indique que habló con una voz audible. Mucho menos hay algo que indique que dio a conocer su voluntad en cualquiera de las fantásticas formas en las que algunos en estos días profesan discernir su dirección, como por ejemplo con convulsiones del cuerpo, estremeciéndose, abriendo la Biblia al azar y poniendo el dedo en un pasaje que puede ser interpretado con un significado completamente diferente al que el autor inspirado pretendía con él. El punto importante es que Él dio a conocer claramente su voluntad y está dispuesto a hacernos a conocer claramente su voluntad hoy. A veces lo da a conocer de una manera y a veces de otra, pero lo dará a conocer. Pero, ¿cómo recibiremos el llamado del Espíritu Santo? En primer lugar, deseándolo. Segundo, buscándolo fervientemente. Tercero, esperando en el Señor por ello. Cuarto, esperándolo. El registro dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, esperaban en el Señor por su dirección. Por el momento habían dado la espalda por completo a los cuidados y placeres mundanos, incluso a aquellas cosas que eran perfectamente apropiadas en su lugar. Muchos hombres dicen hoy, para justificar su permanencia en casa y no en un campo extranjero: nunca he recibido un llamado. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Has estado escuchando un llamado? Dios generalmente habla con una voz suave y apacible, y solo el oído que escucha puede captarlo. ¿Alguna vez te has ofrecido definitivamente a Dios para enviarte a donde Él quiera? Si bien ningún hombre o mujer debe ir a China o África u otro campo extranjero, a menos que sean llamados claramente y definitivamente, cada uno debe ofrecerse a Dios para esta obra y estar listo para el llamado y escuchar atentamente para poder escuchar el llamado si viene. Tengamos en cuenta claramente que un hombre no necesita una visita más definida a África que a Boston, a Nueva York, Londres o cualquier otro campo deseable de su hogar.
El Espíritu Santo no solo llama a los hombres y los envía a determinadas líneas de trabajo, sino que también los guía en los detalles de la vida diaria y servicio en cuanto a dónde ir y dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Leemos en Hechos 8, 27 al 29. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos al Espíritu guiando a Felipe en los detalles del servicio al que lo había llamado. De manera similar leemos en Hechos 16, 6 al 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Aquí vemos al Espíritu Santo dirigiendo a Pablo hacia donde no debe ir. Es posible que tengamos la guía infalible del Espíritu Santo en cada momento de la vida. Tomemos por ejemplo nuestro trabajo personal. Evidentemente no es la intención de Dios que hablemos con todos los que encontramos por ahí. Intentar hacerlo sería intentar lo imposible y perderíamos mucho tiempo tratando de hablar con personas en las que no podríamos hacer ningún bien. Y este tiempo podría usarse para hablar con personas en las que podríamos lograr algo. Hay algunos para quienes sería prudente y perderíamos mucho tiempo tratando de hablar con personas en las que no podríamos hacer nada. Ningún tiempo bueno que podría usarse para hablar con personas en las que sí podríamos lograr algo. Hay otros a los que no sería prudente que hablemos. El tiempo dedicado a ellos se tomaría del trabajo que sería más para la gloria de Dios. Sin duda, mientras Felipe viajaba hacia Gaza, conoció a muchos antes de conocer a uno de los cuales el Espíritu dijo: acércate y únete a ese carro. El Espíritu está tan listo para guiarnos como lo estuvo para guiar a Felipe. Hace algunos años, un obrero cristiano de Toronto tuvo la impresión de que debía ir al hospital y hablar con alguien allí. Pensó para sí mismo: ¿a quién conozco en el hospital en este momento? Le vino a la mente uno que sabía que estaba en el hospital y se apresuró a ir al hospital. Pero cuando se sentó al lado para hablar con él, se dio cuenta de que no era por este hombre que lo había enviado. Se levantó para levantar una ventana. ¿Qué significó todo? Había otro hombre tendido al otro lado del pasillo donde estaba el hombre que conocía, y se le ocurrió que podría ser ese hombre con el que debería hablar. Y se volvió y le habló a este hombre y tuvo el privilegio de llevarlo a Cristo. Al parecer no había nada grave en el caso del hombre. Había sufrido una lesión en la rodilla y no se pensaba un problema grave, pero ese hombre pasó a la eternidad esa noche. Se podrían registrar muchos casos de un carácter similar y probar por experiencia que el Espíritu Santo está tan listo para guiar a los que buscan su guía hoy, así como lo estuvo para guiar a los primeros discípulos. Pero Él está listo para guiarnos, no solo en nuestras formas más definidas de trabajo cristiano, sino en todos los asuntos de la vida, los negocios, el estudio, todo lo que tenemos que hacer. No hay promesa en la Biblia más claramente explícita que Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje no solo promete la sabiduría de Dios, sino que nos dice específicamente qué hacer para obtenerla. En realidad hay 5 pasos declarados o implícitos en el pasaje. Que nos falta sabiduría. Debemos ser conscientes y admitir plenamente nuestra propia incapacidad para decidir sabiamente. Aquí es donde muchas veces fallamos en recibir la sabiduría de Dios. Creemos que somos capaces de decidir por nosotros mismos, o al menos no estamos preparados para admitir nuestra total incapacidad para decidir. Debe haber una renuncia total a la sabiduría de la carne. Realmente, debemos desear conocer el camino de Dios y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. El pedir debe ser sincero, y si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sea la que sea, a cualquier precio, el pedir no es sincero. Este es un punto fundamentalmente importante. No hay nada que vaya tan lejos para aclarar nuestras mentes en el discernimiento de la voluntad de Dios revelada por su Espíritu como una voluntad absolutamente rendida. Aquí encontramos la razón por la cual los hombres a menudo no conocen la voluntad de Dios y no tienen la guía del Espíritu.
No están dispuestos a hacer lo que el Espíritu les guíe a cualquier precio. El que quiera hacer su voluntad conocerá no solo la doctrina, sino que conocerá su deber diario. Los hombres a menudo vienen a mí y me dicen, no puedo averiguar la voluntad de Dios, pero cuando les hago la pregunta, ¿están dispuestos a hacer la voluntad de Dios a cualquier precio? Admiten que no. Nos abstenemos de una entrega absoluta a Dios, y se vuelve todo más claro el día que entregamos todo. Definitivamente debemos pedir orientación. No basta con desear, no es suficiente estar dispuesto a obedecer. Debemos pedir a Dios que nos muestre el camino. Debemos esperar con confianza una guía y pedir con fe, sin dudar. Hay muchos y muchos que no encuentran el camino, aunque le piden a Dios que se lo muestre, simplemente porque no tienen la expectativa absolutamente inaudible de que Dios les mostrará el camino. Dios promete mostrarlo si lo esperamos con confianza. Cuando vengas a Dios en oración para mostrarte qué hacer, ten la certeza de que Él te lo mostrará. ¿De qué manera te mostrará? No lo dice, pero promete que lo hará. Debemos seguir paso a paso a medida que viene la guía. Como se dijo antes, nadie sabe cómo llegará, pero llegará. A menudo solo se aclara un paso a la vez. Eso es todo lo que necesitamos saber. El siguiente paso. Muchos están en la oscuridad porque no saben y no pueden encontrar lo que Dios quiere. Un hombre universitario una vez vino a mí y me dijo que estaba sumido en una gran oscuridad, lejos de la guía de Dios, que había estado buscando para encontrar la voluntad de Dios y aprender cuál debería ser el trabajo de su vida, pero no pudo encontrarlo. Le pregunté qué tan avanzado estaba en su curso universitario. Él dijo que en su segundo año. Le pregunté, ¿qué es lo que desea saber? Respondió, ¿qué haré cuando termine la universidad? Dije, ¿sabes si tú deberías ir a la universidad? Sí. Este hombre no solo sabía lo que debía hacer el próximo año, sino el año siguiente, pero aún estaba muy perplejo porque no sabía qué debía hacer cuando terminaran estos 2 años. Dios se deleita en guiar a sus hijos paso a paso. Él nos guía como condujo a los hijos de Israel. Y cuando la nube fue levantada del tabernáculo, después de eso los hijos de Israel partieron. Y en el lugar donde moraba la nube, ahí los hijos de Israel plantaron sus tiendas. Al mandamiento de Jehová, los hijos de Israel partieron. Por mandato del Señor se asentaron. Mientras la nube permaneció sobre el tabernáculo, reposaron en sus tiendas. Y cuando la nube se detuvo sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel se mantuvieron en el lugar. Y así fue cuando la nube estuvo unos días sobre el tabernáculo, según el mandamiento del Señor, ellos viajaron y así sucedió. Cuando la nube permaneció desde la tarde hasta la mañana y la nube fue levantada por la mañana, entonces ellos partieron. Ya sea de día o de noche que la nube era levantada, ellos viajaban. O si fueron 2 días, o 1 mes, o 1 año, que la nube se detuvo sobre el tabernáculo, permaneciendo en él, los hijos de Israel se quedaron en sus tiendas. Muchos que según ellos se han entregado a la dirección del Espíritu Santo entran en lugares de esclavitud y son torturados porque tienen orientaciones que temen que sean de Dios, pero algunos no están seguros. Si no obedecen estas instrucciones, tienen miedo de haber desobedecido a Dios y a veces se imaginan que han entristecido al Espíritu Santo porque lo hicieron. No sigas en esa dirección. Todo esto es innecesario. Vamos a grabar esto en nuestra mente. La guía de Dios es una guía clara. Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto. Y cualquier líder que no está hablando perfectamente claro no es de Él. Es decir, nuestra voluntad debe estar absolutamente entregada a Él. Por supuesto, la oscuridad puede surgir de una voluntad no rendida, pero si nuestras voluntades están absolutamente rendidas a Dios, tenemos el derecho como hijos de Dios a estar seguros de que cualquier guía proviene de Él antes de obedecerla. Tenemos el derecho de ir a nuestro Padre y decirle, Padre Celestial, aquí estoy. Deseo sobre todas las cosas hacer tu voluntad. Ahora lo tienes claro. Yo soy tu hijo. Si esto que tengo que hacer es tuyo, lo haré. Lo haré, pero déjame claro, como el día, si es tu voluntad. Si eso que pides es su voluntad, el Padre Celestial la aclarará como el día. Y usted no necesitará. Y no debería hacer eso hasta que Él lo haga más claro. Y no necesita ni debe condenarse a sí mismo porque no lo hiciste. Dios no quiere que sus hijos estén en un estado de condenación ante Él. Él desea que seamos libres de todo cuidado, preocupación, ansiedad y autocondena alguna. El Padre terrenal dejaría claro el camino a su Hijo que pregunta para saberlo.
y cuánto mucho más nuestro Padre Celestial lo dejará claro para nosotros, y hasta que Él lo aclare, no debemos tener temores al no hacerlo. No estamos desobedeciendo a Dios. No tenemos derecho a mandarle a Dios cómo queremos que nos dé su guía, como por ejemplo pidiéndole que se calle en todos los sentidos, o pidiéndole que dé una señal, o guiándonos para poner el dedo en un texto bíblico, o de cualquier otra forma. Es nuestro deber buscar y esperar sabiduría, pero no es nuestro deber ordenar cómo se dará. El Espíritu Santo reparte a cada hombre individualmente como Él quiere. Dos cosas son evidentes de lo que se ha dicho sobre la obra del Espíritu Santo. Primero, cuán completamente dependientes somos de la obra del Espíritu Santo en cada aspecto de la vida y el servicio cristiano. En segundo lugar, cuán perfecta es la provisión para la vida y el servicio que Dios ha hecho. Cuán maravillosa es la plenitud de privilegios que está abierta al creyente más humilde a través de la obra del Espíritu Santo. No es tanto lo que somos por naturaleza, ya sea intelectual, moral, física o incluso espiritualmente, lo que es importante. Lo realmente importante es lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros y lo que le permitiremos hacer. No pocas veces el Espíritu Santo toma al que parece dar la menor promesa natural y lo usa mucho más allá que aquellos que dan la mayor promesa natural. La vida cristiana no debe vivirse en el ámbito del temperamento natural, y la obra cristiana no debe realizarse con el poder de la dotación natural, sino que la vida cristiana debe vivirse en el reino del Espíritu, y la obra cristiana debe realizarse con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo está dispuesto y deseoso de hacer por cada uno de nosotros toda su obra, y hará en cada uno de nosotros todo lo que le dejamos hacer.